Colombia es un país que se encuentra beneficiado por su ubicación en el Gran Caribe. Se encuentra rodeado por dos mares que le permiten tener puertos marítimos en la costa pacífica y en la costa caribe, lo cual es de gran importancia para el desarrollo económico del país. La ubicación geográfica de Cartagena es básicamente muy cerca del Canal de Panamá en el Caribe. Y resulta que el Caribe es uno de los puntos de cruce más importantes del comercio global. Es un punto donde confluyen muchas rutas de comercio. Y en un estudio que salió publicado en la revista Interface de la Royal Society en el 2010, lo ubican como el nodo más central en la red de comercio. El Caribe colombiano es el territorio de nuestro país más importante en materia portuaria. De hecho, tiene 3 importantes puertos, comenzando por el de Cartagena, el más antiguo y el más dinámico, Barranquilla y Santa Marta. Estos 3 puertos mueven buena parte de la carga de importación y de exportación que tiene nuestro país. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es el punto desde donde se encuentra mucho más fácil un barco a cualquier otro punto del planeta, específicamente a los puntos donde son las mayores economías, los principales puntos de producción y consumo, ya sea Europa, la costa este de los Estados Unidos, la costa oeste de los Estados Unidos o el Asia, sea Japón, China, etc. O sea, desde el Caribe se conecta uno directamente a cualquiera de esos puntos del planeta que son las principales economías. De modo que el Caribe colombiano tiene en sus puertos uno de los puntos de lanza más importantes para mover la economía y para adquirir desarrollo y competitividad. Buscamos a Ernesto Matos, un comunicador social en ejercicio de la profesión, para que nos ampliara toda la información que recorrimos, y esto fue todo lo que nos encontramos con él. Bueno, realmente el Caribe colombiano ha tenido una transformación bastante positiva en materia, sobre todo de infraestructura. Desafortunadamente la parte social sigue siendo un sector bastante precario, no ha habido mucha evolución, no se han erradicado problemas como el de la pobreza, por ejemplo, pero sí hemos visto un cambio en materia de servicios públicos, en materia de infraestructura, sobre todo portuaria y de carreteras, pues que de alguna manera han hecho de la región una zona atractiva para la inversión, no solamente nacional, sino extranjera. En Cartagena, por ejemplo, en la bahía interna, funcionan alrededor de 50 terminales, unos más pequeños, otros mayores, y el gran puerto de la ciudad, que es el de la Sociedad Portuaria Regional. Y en Barranquilla también está establecida una sociedad portuaria, y también en la ciudad de Santa Marta. El puerto de Cartagena tiene, además de su ubicación geográfica, otra gran cantidad de ventajas que lo posicionan como un puerto de talla mundial. La infraestructura, es decir, tiene un dragado que está a 16.5 metros, que es para los barcos más grandes que existen. Tiene unas aguas que son una bahía que es totalmente protegida de forma natural, lo que no tiene problemas de huracanes, ni de corrientes, ni de mareas. La marea es solo 30 centímetros, cuando en Buenaventura y en el Pacífico hay variaciones de marea hasta 5 metros. Tiene una infraestructura moderna comprendida por las grúas pórticos más grandes que existen. Va a tener 22 grúas pórticos dentro de los 3 años, cuando terminemos el plan maestro de desarrollo. Tiene sistemas de información los más avanzados que existen. Tiene un personal capacitado. Digamos que está dotado con todas las herramientas que necesita para ser un puerto exitoso. Respecto a este tema, el capitán Salas también nos dio sus principales percepciones acerca del desarrollo portuario. Sobre cifras ciertas, si generamos fletes competitivos, iremos a los 640 sitios que desde Cartagena nos podemos colocar con el mundo. Entonces tenemos conectividad. Entonces estamos logrando acortar distancias geográficas mediante mejores condiciones económicas. Entonces estamos acercando el mundo a los mercados y la capacidad productiva de los colombianos. Hablamos con Hermes Figueroa, director económico del diario El Universal y coordinador de la página Costa Caribe del mismo diario, sobre nuestro tema del desarrollo portuario de la ciudad. Y esto fue lo que nos contó.
Cartagena tiene la mayor participación, está fluctuando todos los meses por la dinámica de las exportaciones y las importaciones, pero en términos generales Cartagena tiene hoy más del 50% de ese movimiento de carga de exportación que se hace por los puertos marítimos del país. En importación el porcentaje sí es menor. Tengo entendido que según las últimas estadísticas del DANE, Puerto de Cartagena es el segundo punto de importaciones del país. En términos de capacidad de movilización anual, el Puerto de Cartagena hoy en día, sumado Sociedad Portuaria de Cartagena más Contecar, tienen una capacidad de alrededor de 4 millones de contenedores al año. En términos de productividad, las productividades que están dando las grúas pórticos, como nos miden a nosotros internacionalmente, es en movimientos por hora, y el Puerto de Cartagena está preparándose para mover, hoy en día ya hace más de 40 movimientos por hora por grúa y está preparándose para mover 45 movimientos por hora por grúa, que sería una marca mundial. Cartagena es sin duda pues, la gran plataforma logística y portuaria que tiene el país. Es de las zonas portuarias más dinámicas que tiene Colombia, y así se está proyectando hacia el exterior también. Entonces, cada 5 a 10 segundos hay que tomar básicamente 3 decisiones, que son dónde ubicar ese contenedor en 80.000 posibles posiciones que hay en el patio, qué camión va a hacer ese traslado entre el muelle y el patio, entre 200 posibles camiones que va a haber en el terminal, y en qué punto del barco se va a ubicar ese contenedor que se carga, en barcos que tienen 14.000 posibles posiciones. Entonces, esa decisión y ese análisis se tiene que hacer en 5 segundos. Entonces, esto es muy difícil de hacer por cualquier persona. Por tal, nos apoyamos en unas herramientas que son de optimización matemática, de simulación y de inteligencia artificial, para que sean los computadores los que tomen la decisión con base en unos criterios dados por el hombre, por nuestra política operativa. Esos barcos nos van a permitir que podamos exportar mejor y aprovisionarnos de forma más competitiva, porque vamos a tener fletes, conectividad y oportunidades para que tratados de libre comercio se conviertan hechos políticos a través de herramientas que es el transporte y los fletes marítimos, a que tengan un bienestar los colombianos y que entiendan los colombianos la importancia de Cartagena, que nos constituimos en soporte fundamental en las proyecciones del siglo XXI. Cartagena antes era importante, en el siglo XXI va a ser más importante. Bueno, el principal aporte del puerto a la economía del país se ve reflejado principalmente en el flete, en los costos de exportación a través del puerto. Esto se ha venido, nosotros hemos visto una reducción de fletes de más de $2.000 hasta $170 desde los 90 hasta entonces. El gran aporte del puerto de Cartagena, tanto a la economía de Cartagena, de Bolívar, de la costa y el país, es sin duda ser un gran dinamizador de la economía, de las exportaciones, de las importaciones del país. Es una gran plataforma exportadora y logística. Obviamente, todo este desarrollo lo que le está aportando al país es competitividad, al igual que a la región, y también le está aportando empleo a la región, empleo a los cartageneros, empleo a toda la cadena logística, todo el que tanto el exportador como el importador, y toda esa cadena de servicios que está en torno al manejo de la carga. La mayoría de los empleados son de Cartagena, pero no todos son de Cartagena. Nosotros reclutamos de toda parte del país, pero si usted mira, los que mejor califican, el mayor número, son cartageneros, pero hay gente de otras partes del país. Bueno, la seguridad en el puerto es un asunto fundamental para el comercio. Es decir, no puede haber comercio si no hay un comercio, si no hay seguro. Y en ese sentido, las medidas que se han implementado en el puerto comienzan desde 1993. Primero con todo lo que tiene que ver con la infraestructura de seguridad, que está comprendida por cámaras alrededor de todo el perímetro, un cerramiento perimetral, un control de acceso. Es decir, dentro de las instalaciones solo entra la persona que va a hacer un trabajo que está autorizada durante el periodo de tiempo que está establecido.
Tenemos un equipo de caninos antinarcóticos, tenemos buzos, un submarino control remoto para inspeccionar el casco de los barcos, detectores antinarcóticos, tenemos escáneres de rayos X para la inspección de los contenedores en su interior, tenemos 3 escáneres de estos ya en las instalaciones, escáneres de pallets. En 1961, el Estado colombiano creó la empresa Puertos de Colombia para administrar los distintos terminales del país. El puerto de Cartagena comenzó una etapa de una relación muy estrecha entre el puerto y la ciudad. Había mucho trabajo en el puerto de Cartagena, mucha gente de Cartagena trabajaba en el terminal y de hecho la economía del puerto se movía y por lo tanto la gente tenía capacidad de compra, capacidad de pago, la gente tenía ingresos por todo lo que pasaba en el puerto, porque había mucho trabajo en el puerto. En mi opinión, la relación ahora es mucho más lejana, es más abierta. Ya no es esa relación íntima que había antes del puerto con la ciudad. Ahora la administración privada tiene otra forma de administrar. La relación que debe tener todo puerto, llámese un puerto fluvial, llámese un puerto marítimo, un puerto terrestre, Cartagena es la suma de todo eso. Debería ser una relación mucho más estrecha, mucho más articulada, tanto del sector privado como del sector público. En ese sentido, creo que las directivas de la sociedad portuaria o de las sociedades portuarias, porque son varias las que hay aquí en torno a la bahía de Cartagena, y de los terminales marítimos, deberían trabajar de la mano con la ciudad, con el distrito de Cartagena, para articular todos sus planes de desarrollo, de manera tal que no se vean como unas intervenciones aisladas que beneficien exclusivamente a un sector, sino que todas esas intervenciones se hagan de manera articulada, que incluso estén incluidas dentro de los planes de desarrollo de la ciudad. Cartagena fue primero puerto que ciudad. Fue el gran puerto que se abrió aquí desde la colonia. Y al decir que fue primero puerto que ciudad es porque ese territorio portuario que rodea la bahía, o el territorio que rodea la bahía, se fue utilizando desde un primer momento. La ciudad se fue construyendo alrededor del puerto. Actualmente, el puerto de Cartagena se ha ganado un sinfín de reconocimientos por toda la efectividad en sus operaciones logísticas y portuarias, no solamente a nivel tecnológico, sino social y humano. A partir de ahí, podemos ver los principales cambios que ha tenido el Caribe colombiano.